Vamos a tener la tercera parte ya de la conferencia 389 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, hay prácticamente un monotema, lo que está aconteciendo, sí, en Ucrania, pero en tantos otros lugares que parece que, como siempre decir, no tengan conexión y la tiene absolutamente toda. Vamos a empezar. Pues añadimos una noticia que tiene que ver con Estados Unidos y es esto: al menos 3 muertos y varios heridos en otros 2 tiroteos, uno en un mercadillo y otro en una iglesia. Vaya racha llevan, ¿eh? Bueno, parece ya algo habitual en ese país. Y ahora nos adentramos de lleno ya en la materia, con esas profecías que se están cumpliendo delante nuestro, que tienen que ver con todos estos libros proféticos del Antiguo Testamento y que, bueno, lógicamente, todo se va a seguir cumpliendo hasta el final. Y también de alguno del Nuevo Testamento, por supuesto. Mirad esta noticia, era del 11 de mayo. Omán da la bienvenida al canciller ruso. Dice estar comprometido con el acuerdo de la OPEP. Sí, ya estamos viendo cómo el ministro de Exteriores de Rusia no se queda en su casa solo. Se mueve en otros ámbitos. Ya veis de qué tipo de países del mundo islámico y además productores de petróleo. Esto nos debe hacer pensar una vez más qué va a pasar con los países de la órbita islámica, que ya sabéis que muchos ya están con Rusia y si no, ya se preparan para estarlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó el miércoles Omán, miembro de la alianza OPEP de productores de petróleo, donde se reunió con el sultán gobernante del estado del Golfo Pérsico, dijeron medios estatales omaníes. Y no fue la única visita que ha tenido por esos países. Los estados del Golfo, aliados de Estados Unidos, no han tomado partido en el conflicto Rusia-Ucrania y han instado a la moderación y la diplomacia para poner fin a la crisis. Son aliados de Estados Unidos, pero esta vez no toman partido en ese conflicto. Los productores de petróleo del Golfo también se habían resistido a los llamados occidentales para extraer más petróleo y ayudar a aislar a Moscú. Fijaos una vez más, empieza a haber cambios de tendencia. ¿Cómo terminará esto? Bueno, si conocéis las profecías que seguiremos tratando, evidentemente ya sabéis cómo va a acabar. 2 bandos en muchos sitios y unos bloques que van a entrar en guerra otra vez de nuevo. Y vaya guerra que se espera. Sigamos. 12 de mayo, el Kremlin reacciona al anuncio de ingreso de Finlandia en la OTAN. ¿Y qué sucede? Pues ya os podéis imaginar. Existe un encargo vigente del presidente y comandante en jefe para desarrollar una lista de medidas con el fin de reforzar nuestros flancos occidentales en relación con el reforzamiento del flanco oriental de la OTAN. Es decir, la OTAN se está moviendo hacia nosotros, señaló Peskov, que tiene que ver con Rusia. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Más lío, no falla. Así que, por supuesto, todo ello serán elementos para un análisis especial y el desarrollo de las medidas necesarias para equilibrar la situación y garantizar nuestra seguridad, agregó. El funcionario reiteró que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza hacia las fronteras rusas, no hacia el mundo y sobre todo al continente euroasiático más estable y seguro. Pero sí, los están cercando. ¿Qué parte de las fronteras rusas quedaban por cercar? Pues lo de los países escandinavos.
Y ahora, ya veis, se va por aquí de lleno. ¿Y qué sucede? Pues una situación que hasta ahora era que no pasaba nada entre unos y otros, ahora puede cambiar. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha afirmado que la adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica perjudicará gravemente las relaciones bilaterales entre Moscú y Helsinki, así como la estabilidad y seguridad del norte de Europa. Rusia se verá obligada a tomar medidas recíprocas, tanto de carácter militar y técnico como de otro tipo, para hacer frente a las amenazas para su seguridad nacional que surgen en relación con ello. Además, la Cancillería rusa enfatiza que el ingreso de Finlandia en la OTAN violaría directamente las obligaciones del país nórdico en virtud del Tratado de París de 1947, que estipula que las partes se comprometen a no formar alianzas ni participar en coaliciones contra una de ellas, y del Tratado entre Rusia y Finlandia sobre los fundamentos de sus relaciones de 1992, que establece que las partes se abstendrán de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de la otra parte, ni utilizarán o permitirán usar su territorio para la agresión armada contra la otra parte. Y Finlandia, ya sabéis, antes era de Rusia hasta la Primera Guerra Mundial, después las cosas cambiaron. Pero entre ellos, bueno, había paz dentro de todo. Sigue diciendo, en opinión del presidente de KAI Center, Adrián Zelaya, Rusia se siente más amenazada que antes y nos encontramos en un contexto en el que el riesgo de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia se incrementa, algo que supone también un incremento, lógicamente, de los riesgos estratégicos de Suecia y de Finlandia si finalmente se adhieren a la alianza. Sí, porque no es solo Finlandia, Suecia ya veréis que también da el paso. Mientras tanto, Estados Unidos dice estar preparado para atacar a Afganistán si ve amenaza. Bueno, una vez más, ya veis, Afganistán, sí, se fueron de allí, pero la cosa sigue en tensión. El jefe del Estado Mayor aseguró que Washington sigue comprometido con su inicial objetivo de garantizar que Afganistán nunca más se convierta en una plataforma desde la que los terroristas ataquen al país norteamericano. Rusia alerta de que un conflicto con la OTAN podría llevar a una guerra nuclear que sería un escenario catastrófico para todos. Ya veis que lo del nuclear va saliendo ya por todos lados. Rusia suspende el envío de gas a Europa a través de Polonia. El pasado fin de semana el G7 se comprometió a eliminar su dependencia de la energía rusa. Pues ya veis, Rusia ya no se anda con chiquitas en esto, ¿eh? Y ahora vamos a ver un vídeo donde Finlandia desea adhesión sin demora a la OTAN y Rusia, como no, se dice amenazado. Pues ya iremos viendo cómo todo esto verdaderamente se va acelerando a medida que vayamos presentando las noticias. Ahora otro vídeo más. Rusia amenaza a Finlandia con represalias militares por crear un nuevo flanco con la OTAN. Pues ya veis, las tensiones iban increciendo, ¿eh? Pero vamos a ver más noticias aún. El Parlamento griego aprueba el aumento de la presencia militar estadounidense en el país. Sí, interesante, ¿eh? En Grecia, y Grecia al lado de quien hace frontera, de Turquía. Y evidentemente también ya sabéis que entre ellos hay una tensión tremenda desde siempre, pero ahora especialmente por el tema de petróleo. En fin, ya veis que aquí todos se están reforzando y el caso es que Estados Unidos y sus aliados se van poniendo cada vez más extendidos por toda una serie de fronteras que pueden ser un peligro o que también ellos a su vez pueden ser un peligro para los otros. Kim Jong-un se dispone a probar armas nucleares tras el éxito de sus misiles balísticos. En fin, si esto ya termina también haciéndose, ¿hasta qué punto la amenaza nuclear no está más latente cada vez? Claro, él es de Corea del Norte, unido a Rusia, unido a China, India. Sigamos. Atención a esto. Parolin dice cercano al cardenal Zen, esperamos diálogos Santa Sede, China no se complique. Estuvimos presentando cómo el cardenal Zen fue detenido por las autoridades chinas, fue liberado y hay tensión entre la Santa Sede y China. Pues mirad qué llegan a decir. El secretario de Estado, al margen de un acto sobre el Papa Luciani,
era Juan Pablo I, que murió extrañamente a los 33 días, ya estuvimos hablando de eso. En la Gregoriana comenta la situación del cardenal en Hong Kong, que fue detenido y liberado. Luego vuelve sobre la guerra en Ucrania, pocos días después de la misión de Gallagher en Kiev, y reitera la voluntad de la Santa Sede de hacer todo por la paz. La reciente detención del cardenal Joseph Zen Tse-kyun en Hong Kong, pero también la cuestión del envío de armas a Ucrania, los intentos de la Santa Sede por la paz y la evacuación de civiles en Mariupol y las relaciones con el Patriarcado de Moscú. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, comenta la actualidad de la Iglesia y del mundo con los periodistas que se reúnen con él a la salida de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde participó en un acto dedicado al futuro beato Albino Luciani, organizado por la Fundación Vaticana Juan Pablo I, que era, en definitiva, el segundo nombre que optó cuando hizo el pontificado, Albino Luciani. El secretario de Estado se mostró muy apenado por la detención el pasado miércoles en Hong Kong del obispo emérito Joseph Zen. Quiero expresar mi cercanía al cardenal, que fue liberado y tratado bien. Para Parolin, el asunto no debe leerse como una desmentida del acuerdo entre la Santa Sede y la República Popular China sobre los nombramientos de obispos, estipulado en 2018 y prorrogado por 2 años. Ciertamente, dice, la esperanza más concreta es que iniciativas como esta no compliquen el ya complejo y nada sencillo camino del diálogo. O sea que sí, que no lo tienen fácil con China. ¿Y qué va a pasar? Pues lo mismo que con Rusia, que se va a liar porque necesitan dominar China y necesitan dominar Rusia. Y por eso pasa lo que pasa y pasará lo que pasará. La lástima es que la gente de esto no se entere y solo vea una cuestión militar, geopolítica, y no se dé cuenta que detrás hay una cuestión espiritual para llevar al mundo a un gobierno mundial, y con todo lo que eso va a implicar. Naturalmente, Parolin vuelve a hablar de la guerra en Ucrania, pocos días después de la partida hacia Kiev del secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher. La misión del prelado, explica, servirá para reiterar los objetivos por los que la Secretaría de Estado del Vaticano ha trabajado y trabaja en la medida de lo posible, porque los espacios son muy estrechos, de ahí el alto el fuego como punto de partida fundamental, y que las operaciones bélicas concluyan. La esperanza, dice el cardenal, es que se inicie un diálogo serio, sin condiciones previas, en el que se intente encontrar un camino para resolver este problema. Parolin también aborda la delicada cuestión del envío de armas a Ucrania. Reitera la posición ya expresada durante estos casi 80 días de guerra, a saber, que existe el derecho a la defensa armada en caso de agresión, como también afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, pero bajo ciertas condiciones. La primera, subraya el cardenal, es la de la proporcionalidad, luego el hecho de que la respuesta no produzca mayor daño que la agresión. En este contexto se habla de guerra justa. Entiendo, añade el cardenal, que en lo concreto sea más difícil determinarlo, pero necesitamos tener algunos parámetros claros para abordar la cuestión de las armas de la manera más justa y moderada posible. Por tanto, ya veis, parece toda una contradicción, pero no, hay que defenderse, pero eso sí, no te excedas en la defensa, no sea caso que hagas más daño desproporcionado, en definitiva, del ataque. ¿Y qué está pasando ahora por ahora? En fin. A continuación, citando un comentario que escuchó ayer sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y con el que está de acuerdo, el cardenal dice: al final tendrán que encontrar una solución porque la geografía les obliga a vivir no juntos, sino cerca. Comparten muchos miles de kilómetros de frontera. Es una pena, subraya el secretario de Estado, que todavía no hayamos entendido la lección de que en lugar de hacer todas estas matanzas y producir todos estos escombros, se podrían encontrar soluciones antes. Lo que la Santa Sede siempre ha esperado. El problema para el cardenal es que en las últimas décadas se ha erosionado el tema del multilateralismo, por lo que, dice, es lógico que cuando cada uno se centra en sus propios intereses, en su propio punto de vista y no sabe compartir y encontrar respuestas comunes, al final estas son las salidas. Sí, ellos dicen que siempre habían esperado encontrar soluciones antes de todo esto, pero ha habido un problema. La Iglesia Ortodoxa rusa no ha querido estar unido a ellos. Y mira por dónde viene el conflicto bélico. ¿Y qué proponen ellos para la paz? Pues que el patriarca Kirill haga algo.
Sí, esto va mucho más allá de Putin, evidentemente. En cuanto a la mesa de paz propuesta por el gobierno italiano, Parolin afirma que la iniciativa propuesta por el primer ministro Mario Draghi debe ser apoyada y reitera que para la Santa Sede cualquier intento que pueda llevar a la conclusión de la guerra es bienvenido. No queremos asumir protagonismo, aclara, si otros consiguen hacer lo que la Santa Sede no puede hacer porque su oferta de mediación o intervención no ha sido aceptada, muy bien. En fin. Preguntado de nuevo por los periodistas sobre el reciente encuentro del Papa con las esposas de 2 combatientes del batallón Azov, atrincherados en la acería Azovstal, Parolin explicó que habíamos dado nuestra disponibilidad para ser garantes de la evacuación de los civiles restantes, pero luego no se hizo nada. Al menos no he oído que haya habido ningún seguimiento. Los intentos en las últimas semanas han sido muchos, este fue el último. También nos habíamos puesto previamente a disposición con el propio nuncio, hubo incluso la idea de ir junto con el metropolitano de Zaporilla, pero de hecho no hubo más acciones porque no se dieron garantías de seguridad para la misión. Ya sabéis que sobre el batallón Azov se habla mucho, que aparecen a veces fotografías con elementos nazis, etcétera, etcétera. Bueno, pues van a ver al Papa, las esposas de 2 combatientes de ellos, y que pide, pues bueno, ya sabéis, lo de siempre. Una última reflexión sobre el tema de las relaciones con el Patriarcado de Moscú, ya abordado por el propio Papa Francisco en la entrevista con el Corriere della Sera. Ustedes conocen los acontecimientos, la posición del Papa, la decisión de no reunirse con Cirilo. Estamos en un momento difícil, hay que reconocerlo, admite, pero señala que esto no significa que estemos en la zona cero, que haya hielo entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica. Existen canales e intentos de diálogo. Por supuesto, todo se ha vuelto más difícil, precisamente por los últimos acontecimientos. No, no es que haya hielo, es que hay la Antártida en medio prácticamente. Montón de hielo, y por eso pasa lo que pasa. Y esos intentos de diálogo y canales abiertos para conseguir el objetivo, que es la unificación en ecumenismo entre unos y otros supeditados al Papa de Roma, pues de momento no cuela, y como no cuela, sigue la guerra. Y así seguirá hasta que los minen absolutamente y cedan. No hay otra. Biden destina 150 millones de dólares a sus aliados del sudeste asiático para contrarrestar a Pekín. Sí, ya veis qué cantidades de dinero. Y vamos a ver algo que nos dicen aquí. El nuevo compromiso financiero incluye una inversión de 60 millones de dólares en seguridad marítima y 40 millones de dólares en infraestructura destinada a ayudar a descarbonizar el suministro de energía de la región. Washington también invertirá 15 millones de dólares en fondos de salud para ayudar en la detección temprana de COVID-19 y otras pandemias respiratorias, explicó un funcionario estadounidense. Además, la Guardia Costera de Estados Unidos enviará un barco para ayudar a las flotas locales a luchar contra la pesca ilegal de China. Por sí solas, estas iniciativas no permitirán competir con China, pero Estados Unidos confía en sus otros proyectos como el Plan de Infraestructuras, Reconstruir un Mundo Mejor. Qué bello suena, ¿eh? Propuesto por Joe Biden como una alternativa conjunta de los países del G7 a la nueva ruta de seda china, así como el marco económico del Indo-Pacífico, anunciado a finales del año pasado y que el mandatario lanzará formalmente la próxima semana en su viaje a Japón y Corea del Sur. El jueves, el presidente estadounidense inauguró la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, conocidos como ASEAN. No es que sea cuestión de ser muy limpios, se llaman ASEAN porque coincide con sus iniciales en inglés, sus siglas en inglés, que termina este viernes y marca la primera vez que los líderes de la organización, compuesta por Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas, se reúnen en la Casa Blanca. Qué interesante, ¿eh? Pensad que muchos de estos países antiguamente eran de la órbita comunista. Ahora ya están prácticamente del lado, ya veis de quién. En fin, que una vez más, ¿para qué? Para que China también esté más que controlada, para ir haciéndole ceder terreno. Sí, terreno a todos los niveles, ¿eh?
Washington señala que con estas inversiones no busca que los países de la región elijan entre Estados Unidos y China, no, ni poco. Sin embargo, queremos dejar en claro que Estados Unidos busca relaciones más sólidas, declaró un alto funcionario de la administración Biden. Por su parte, Kao Kim-hoorn, asesor del primer ministro de Camboya, Hun Sen, dijo a Reuters que el país no elegirá bando entre Washington y Pekín, aunque reconoció que la inversión de Estados Unidos en su nación está creciendo. Fijaos cómo todos intentan ganarse a los otros a través de este tipo de cosas, ¿eh? Según expertos, si bien los países de la ASEAN comparten las preocupaciones de Estados Unidos sobre China, siguen siendo cautelosos a la hora de ponerse más firmemente del lado de Washington debido a sus vínculos económicos predominantes con Pekín y los limitados incentivos económicos del país norteamericano. O sea, que lo que les da, en definitiva, Estados Unidos son migajas al lado de lo que les proporciona China. Y por eso ellos no se mojan, no se terminan de definir. Con lo cual, ya veis, están en un punto muerto. Ni para aquí ni para allá. ¿Cómo terminará esto? Bueno, Dios lo sabe. Pero ya sabemos que, evidentemente, también la guerra estará en esas zonas. Y quien no esté de un lado terminará estando del otro. No hay otra. Por más que digan que ellos no quieren que elijan entre unos y otros, entre Estados Unidos y China, eso es una pinochada, de Pinocho absoluto, porque verdaderamente quieren que se definan por ellos, no por China. Bueno, es lógico, claro, todos quieren el gran poder. Bueno, sigamos. Y aquí volvemos a lo de Escandinavia. El Parlamento de Suecia concluye que la adhesión a la OTAN reducirá el riesgo de ataque ruso. Por tanto, también se deciden a dar el paso a ingresar en la OTAN. Y mientras, Rusia cortará el suministro de electricidad a Finlandia desde este sábado. Ya veis cómo se está poniendo de seria la cosa, ¿eh? Tensión en la OTAN. Finlandia y Suecia quieren entrar. Turquía se opone y podría vetarlas. Vaya, ya estamos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo este viernes que su país no ve de forma favorable la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, aludiendo el supuesto respaldo a terroristas de esas naciones nórdicas. En los últimos días, los gobiernos de las naciones del norte de Europa afirmaron querer ingresar a la alianza luego de años manteniendo la neutralidad, incluso durante la Guerra Fría. La posible entrada de Finlandia más que duplicaría la frontera entre Rusia y la OTAN. Además, junto a Suecia, harían mucho más potente la presencia occidental en el mar Báltico, que ya sabéis que es la salida que tiene Rusia también, por mar, en esa zona. Desde el Kremlin ya advirtieron que tomarían represalias táctico-militares en caso de que Suecia y Finlandia entraran. Sin embargo, la oposición de Turquía podría servirles de aliado. Seguimos atentamente los acontecimientos relacionados con Suecia y Finlandia, pero no tenemos una opinión favorable, dijo Erdogan a los periodistas. Para la entrada de esos dos países se necesita el visto bueno de todos los miembros de la alianza, de la que Turquía forma parte. El líder turco explicó su oposición citando el supuesto apoyo de Suecia y Finlandia a activistas kurdos y a otras personas a las que Turquía considera terroristas. Los países escandinavos son como casas de huéspedes para las organizaciones terroristas. Voy incluso más allá. Ellos, los terroristas, también tienen espacio en sus parlamentos, sostuvo Erdogan. Suecia y otros países nórdicos han criticado en numerosas ocasiones a Turquía por la vulneración de derechos humanos de la minoría kurda y ha dado asilo también a personas críticas con el presidente islamista turco. Erdogan también sostuvo que no quería repetir el error de la entrada de Grecia en la OTAN, al asegurar que Atenas usó después a la alianza contra Turquía. Los gobiernos anteriores cometieron errores sobre la OTAN con Grecia antes. Ya conocemos la actitud de Grecia hacia Turquía. No queremos cometer un segundo error, dijo el presidente turco. Aunque ambos países entraron en la alianza en 1952, Grecia abandonó el mando militar tras acusar a la alianza de no impedir la intervención turca de 1974 en Chipre. Turquía levantó su veto a la vuelta de Grecia a la estructura militar de la alianza en 1980. Grecia y Turquía han sido enemigos históricos
y todavía hoy tienen muchos puntos de fricción debido a la demarcación de las zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo oriental, donde varios países ribereños compiten por la exploración, ¿sabéis de qué, no?, de yacimientos de gas natural. Una vez más, ya veis lo que hay. Siempre en todo este conflicto aparece gas, aparece petróleo, por un lado o por el otro. ¿Y cómo hablamos de todo esto hace tantos años? Pues ahí lo tenéis. Y los pioneros adventistas también lo dijeron. Y no se equivocaban, no. En fin, ¿qué hará Turquía? Las últimas informaciones dicen por parte de Antony Blinken, de Estados Unidos, que van a conseguir hacer algún trato con Turquía para que ceda. Veremos qué pasa. Ucrania avisa, la guerra ha entrado en una fase larga. Rusia fracasó el 9 de mayo. Fijaos una vez más cómo nos están diciendo por todos lados que esto de esta guerra no es una cosa de 4 días. Esto será largo, y vaya que se será largo, y extenso. Y me refiero a territorio. Siria, 4 miembros de la defensa aérea mueren en un ataque aéreo israelí en Misyaf. Sí, también sigue la tensión en esa zona, en Medio Oriente. La India anuncia la prohibición de las exportaciones de trigo con efecto inmediato. La restricción fue impuesta pese a los reportes de que el país pudiera convertirse en el mayor exportador del cereal a nivel mundial en vista del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. La cual cosa, ¿qué puede provocar? Pues ya os podéis imaginar, hambre. Hambre en muchos lugares, en muchos países. Dicen que la India, cuando ha visto que la situación estaba como estaba, ha cerrado las fronteras para vender lo justo a los demás de trigo y el resto quedárselo. Con lo cual, los problemas ya están más que servidos. Y qué curioso, la India, tan cercano a Rusia, ahora pues hace esto. ¿Se prepara hambre? Mirad. La ministra de Exteriores alemana advierte de una posible hambruna a escala global. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, acusó este sábado a Rusia de librar una guerra de cereales, al tiempo que advirtió que el mundo puede enfrentarse a una hambruna debido al actual conflicto en Ucrania. No debemos ser ingenuos. Hay una amenaza de hambre brutal, aseveró Baerbock en una rueda de prensa tras reunirse con sus homólogos del resto de países que integran el G7 en Weissenhaus, en el estado federal alemán de Schleswig-Holstein. En paralelo, la alta funcionaria sostuvo que Rusia está extendiendo el conflicto en Ucrania a una crisis global, refiriéndose a las denuncias de Kiev de que Moscú habría bloqueado sus puertos en el Mar Negro, lo que impide la exportación de trigo y otros cultivos. Según estimó, las vidas de hasta 50 millones de personas en África y Oriente Medio están amenazadas por el riesgo de hambruna y muchos podrían morir en los próximos meses. En el puerto ucraniano de Odesa están bloqueados actualmente 25 millones de toneladas de grano. Esto significa alimentos para millones de personas en el mundo, que se necesitan urgentemente, sobre todo en los países africanos y en Oriente Medio. En su declaración conjunta, los jefes de la diplomacia de las naciones del G7 instaron a Rusia a cesar lo que llamaron el bloqueo de las exportaciones de cereales desde Ucrania y subrayaron que unas 43 millones de personas del mundo se encuentran a un paso de la hambruna. Casi nada, ¿eh? Bueno, ya veis que aquí dicen que es Rusia el que no permite la exportación, luego Rusia dice que es que no pueden sacar los barcos de allí porque está todo minado por parte de Ucrania, en fin, que como siempre, depende de a quién oigas, puedes parar, en fin, loco del todo porque no sabes quién tiene la verdad en todo esto. Pero el caso es el mismo. El problema es que, ¿quién va a pasar hambre? Ya veis, ya veis. ¿Y qué dijo Jesús? Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo eso en una conjunción de guerra. ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? Pues todo se va preparando. Biden anuncia que arranca una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y la ASEAN, de los cuales hemos hablado antes. Gran parte de la historia de nuestro mundo durante los próximos 50 años podrá ser escrita en los países de la ASEAN y nuestra relación con ustedes es el futuro, afirmó el mandatario. Bueno, 50 años.
Madre mía, si supiera que en 9 años esto se acaba porque Cristo ya vuelve, cuántas cosas se ahorrarían, ¿eh? Cuántas tonterías se ahorrarían unos y otros. Pero es lo que hay. Y en fin, por lo que dice, ya veis, quieren ganar a los de la ASEAN sí o sí. Turba de musulmanes ataca e incendia iglesias católicas tras asesinato de joven cristiana. Dicen que ofendió a Mahoma y la lapidaron y quemaron viva. Y además luego represalias con iglesias católicas. Bueno, ya sabéis que una vez más esos musulmanes tan extremistas siguen haciendo lo que hacen y todo esto, una vez más, no va a acabar así como si nada. Las profecías son claras, habrá un choque brutal entre unos y otros. ¿Por qué? Porque habrá unos que sí cederán al ecumenismo, pero los que no cedan al ecumenismo del mundo musulmán, ya sabéis lo que va a pasar con ellos, guerra a tope. Y son zonas muy abarcantes. Rusia alerta del posible despliegue de armas nucleares en Finlandia y Suecia. Vaya, cómo se está poniendo la cosa, ¿eh? Aviso de Rusia. Occidente ha declarado una guerra híbrida total. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha denunciado este sábado la guerra híbrida total declarada por Occidente contra Rusia y ha advertido de que tendrá consecuencias para todos sin excepción. Es difícil predecir cuánto durará la guerra híbrida total que ha declarado Occidente colectivamente contra nosotros, pero está claro que las consecuencias las sentirán todos, sin excepción, ha afirmado Lavrov desde el Consejo de Política de Defensa ruso, según recoge la agencia de noticias rusa Interfax. Lavrov ha destacado que hemos hecho todo lo posible para evitar una confrontación directa, pero se ha lanzado un desafío y nosotros, evidentemente, lo hemos aceptado. No nos resultan ajenas las sanciones, siempre han estado de una forma u otra, ha añadido. Además, ha manifestado su sorpresa por el brote rusófobo absolutamente cavernoso y ha denunciado que Rusia está siendo víctima de un auténtico robo por estas sanciones. Nadie es inmune a la piratería estatal de Occidente, ha añadido. Para el dirigente ruso, Estados Unidos ataca a todo el que aspire a una política independiente y perjudica así su capacidad de negociación. Lavrov ha destacado además que ni siquiera en los años más oscuros de la Guerra Fría recuerda a Rusia tal sincronización en la expulsión de diplomáticos y ha advertido de que la próxima línea de defensa de la OTAN será la zona del mar de China Meridional. ¿Cómo se lo saben, los rusos también? Saben que Estados Unidos va a lo que va, a hacer minar a Rusia y a hacer minar a China. Y lo decía la profecía hace 2600 años. Y se está preparando todo delante nuestro. Y el conflicto ya ha empezado. ¿Aún creéis que estos son solo guerras y rumores de guerras? Pues vais listos. La adhesión de Finlandia a la OTAN sería un error, según Rusia. Sí, pues era de esperar que quietos no se iban a quedar. Al menos 3 militares y 3 niños muertos en un atentado suicida en la frontera oeste de Pakistán. Sí, una vez más, también ese país está como está. Y atención también a esto. Cardenal del Vaticano justifica el envío de armas a Ucrania citando una enseñanza de la Iglesia. Pietro Parolin explicó que el derecho a la defensa armada en caso de agresión está contemplado en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana y se cumple bajo determinadas condiciones. Por tanto, sí, guerra justa es lo que declaran. Suecia copia a Finlandia y acelera este lunes su camino a la OTAN para protegerse de Putin. Sí, van a acelerar el proceso. Ya no hay marcha atrás, ¿eh? Esto es cercar absolutamente a Rusia. Rusia se reúne con sus aliados. Esta es la última noticia que ya mostramos hoy. El gobierno ruso ha organizado este lunes una reunión en Moscú con los líderes de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, con motivo del 30 aniversario del Tratado de Seguridad Colectiva y el 20 aniversario de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Según un comunicado del Kremlin, en la reunión se tratan
temas clave de interacción en el marco de la OTSC, que es esta Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, problemas internacionales y regionales actuales, así como medidas para mejorar aún más el sistema de seguridad colectiva. Cuando dice de seguridad colectiva, quiere decir que hacen bloque contra la OTAN. Y ya veis qué países. Una vez más, ¿aún creéis que esto va a quedar como si nada? ¿Que esto se para en Ucrania y se acabó? ¿En serio? Estad pendientes de lo que iremos presentando en los temas próximos, no solo de noticias, sino de Gog y Magog. Y veremos si esto tiene que ver con profecía actual o es solo una cosa después del milenio o es algo que no pasará jamás o que ya pasó. Sí, eso es lo que algunos dicen. Qué pena. Bien, finalizamos con una cita de Ellen White. En la página 12 dice, el tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, cita Daniel 12:1, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Esto lo escribió en 1906. Y sí, no hacía referencia a la Primera Guerra Mundial ni a la Segunda, hacía referencia ¿a qué? Fijaos, cita Daniel 12:1. Daniel 12:1 está precisamente después de los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel, que es todo lo que se viene desarrollando desde el 11 de septiembre del 2001 y que ahora está cogiendo ya la parte final de esa profecía, que también no solo se ubica en esa parte bíblica de ese libro, sino también en algún otro libro que debemos conocer. Por tanto, sí, si antes era inminente, ahora ya es más que inminente, es ya prácticamente. ¿Y cómo estamos? Como las vírgenes dormidas, sin enterarnos de nada porque estamos roncando, en vez de estar atentos a lo que está aconteciendo y prepararnos. Y lo que debemos hacer es despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga, sí, que nos sostenga, porque si no nos lleva Él a través de este tiempo de prueba que está ante nosotros, no es que vayamos a morir por lo que pueda pasar y ya está, sino que es que no soportaremos la prueba que viene, no solo a este mundo por conflictos, con pestes, hambres, terremotos, incendios, todo lo que queráis. Y esta gran guerra que habrá, es que después, junto a esto, ya sabéis que va la persecución contra el pueblo de Dios, los guardadores del sábado, los que sean fieles al Señor en todo, que con su carácter demuestren que están siguiendo al Señor también, no solo saber la teoría, sino vivirla. Y a través de ese tiempo de prueba, como no estemos en los brazos eternos sostenidos hacia nosotros, aguantándonos, ¿qué haremos? Y tantos no tienen ni idea de que lo que está pasando es profecía, que no solo es guerras y rumores de guerras, sino que esto ya marca el camino del fin, antes del retorno de Cristo, que es cuando Daniel 12:1 ya nos habla. En fin, una vez más, que Dios nos ayude y nos sustente, y que despertemos ya de una vez. Pero ya sabéis que a veces para despertar es a las buenas o es a las malas. Y lo peor es que muchos tendrán que despertar a las malas, a base de tortazos, sí, de tortazos que van a recibir por todos lados y no sabrán de dónde les bajan, porque estaban dormitando absolutamente en un sueño de muerte. Y algunos van a despertar demasiado tarde, pero no estarán llenos del Espíritu Santo para poder aguantar. ¿De cuál tipo de vírgenes queréis ser? ¿De las que se despiertan y, uy, que no tenemos aceite? ¿O de las que, bueno, aún tenían y reaccionan y pueden ser salvas? Pero recordad, hay una voz que dice, he aquí el esposo, salid a recibirle, y se despiertan.
pero parece que la cosa no va a quedar muy bien para muchos, sino todo lo contrario. Pero hay personas que sí, están despertando. Gracias a Dios, están despertando. Maranata 2031. El Señor viene. Él los bendiga.